Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy lo que vamos a pintar es una peonía. Entonces, la pregunta de siempre, ¿qué forma tiene? Ya sabéis que hay una gran variedad de peonías, pero lo más importante es saber que son flores muy grandes y con muchísimos pétalos. Suelen tener los pétalos de fuera, como las de las rosas, y los de dentro muy apelmazados, con muchísimo movimiento. Entonces estos son los que vamos a ir haciendo luego así, ¿no? Normalmente no conseguimos ver, si a no ser que esté completamente abierta ya del todo casi para caerse, no vemos el centro. Hoy, para facilitarlo, no lo vamos a hacer, vamos a hacerla una que esté bien reventona. ¿Qué forma tienen las hojas? Las hojas son alargadas y luego son paralelas, salen paralelas a un tallo con esta forma. Normalmente aquí se suelen juntar 1, 2 y 3 y hay veces que parece que tienen 3 picos, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar ahora a pintarla. En este caso, para que lo veáis mejor, he decidido utilizar el fucsia y el blanco. Lo vamos a hacer una doble carga y vamos a empezar a dar muchísimo movimiento a los pétalos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cargar primero del blanco con el pincel plano del número 10 y hacemos la descarga. Vale, cogemos más blanco porque queremos que nos queden blanquitas y ya está. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo primero que hemos dicho, vamos a dejar el color más oscuro hacia el centro. Imaginaros que esto es el centro. Y vamos a empezar dando mucho movimiento hacia arriba, hacia abajo, aquí paramos y volvemos por aquí y aquí paramos y volvemos hacia abajo y vamos bajando. Veis que al no dar el medium por detrás no apreciáis el blanco. Entonces, quizás lo mejor es que demos una veladura de fondo. Utilizo el control medium y, por ejemplo, un poco del verde oscuro. Solo lo vamos a usar ahora por el otro lado para que veáis un poco cómo queda. Vamos a ir difuminando y vamos a ir difuminando. Podéis difuminar con los dedos o con un trapito, con una esponjita, como queráis. Aquí vamos a hacerlo con cuidado para que veáis que destaca. Al centro, como lo voy a cubrir entero, pues da un poco igual. Es orientativo y es para aprender a hacerlas. Vamos a hacer un poco más por aquí y lo dejamos. Esto, como es papel, absorbe rápido. Cargamos de blanco, de fucsia y descargamos. Más blanco. Voy a secar bien el pincel, ya. Y nos venimos aquí. Empezamos. Vamos con un movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y aquí paro. Y luego volvemos y vamos parando y girando. A ver, empiezo aquí, vamos girando, aquí paro, vengo hacia abajo, a cargar y a descargar. Los pétalos de atrás se ven con mucho movimiento, entre subimos, bajamos, aquí paramos. Y venimos hacia acá, nos vamos montando, también subiendo, bajando, subiendo y bajando. Aquí hay poco contraste, vamos a repetirlo. Y empiezo en la zona donde había parado y voy bajando. Y no hace, ¿veis? Vamos montando poco a poco. Cargo, descargo, un poco más de blanco para que nos quede clarita. Monto un poco, salgo, entro, salgo, bajo y aquí paro. Como me interesa que destaque el blanco sobre el fucsia, donde he parado, ahora vuelvo bajando, monto en la otra y voy bajando. Aquí y voy bajando. Y vamos así
girando. Así hacemos la flor. Si queréis la peonía más grande, lo que hacemos es irnos a un pincel más grande. En este caso es el 10, como ya he dicho antes. Vamos subiendo y bajando. Paro. Me interesa que contraste, cargo nuevamente del blanco y donde he parado vuelvo. Vuelvo cada vez más pequeñas y aquí giro. Y ahora vamos a cerrar. Esta reventona apenas vemos el centro. Lo mismo, montamos en la anterior, entradas, salidas y entradas. Y aquí paro. Cargo más de blanco para que me contraste más y donde he parado continúo. Subo, bajo, ahora aquí bajo, bajo y continúo. Y ahora limpio. Os voy a poner aquí lo que sería una hoja hecha de esta forma, porque bueno, sabéis que son muchos pétalos, pero para que quede el efecto sería aquí suelta. Sería empezar, subimos, bajamos y aquí paramos. Volvemos a cargar y donde hemos parado continuamos. Hacia acá, hacia arriba, vamos bajando. ¿Veis? Cómo el blanco va haciendo la S. Bien, esto es un pétalo aparte y así las vamos haciendo concéntricas. ¿Cómo hacemos el tallo? Pues cogemos una doble carga con el liner, las hojas de un verde más claro y un verde más oscuro y simplemente podéis trazaros los ejes de donde van a salir las hojas. Con un movimiento, veis, situamos, aplastamos y aquí paramos. Más oscuro. Y ahora cerramos la hoja. Nos ponemos inclinadas, vamos aplastando y vamos terminando en el mismo sitio. Hacemos claro oscuro para que así contraste y dé más volumen. Como son paralelas, me sitúo enfrente y levanto. Vuelvo a cargar, vuelvo a descargar, me sitúo enfrente y aquí no he terminado. Y vamos del oscuro y descargamos. Ahora apretamos un poquito menos porque a medida que nos vamos acercando al extremo las hojas son más pequeñas y repetimos la operación. Claro oscuro, no pasa nada si yo aquí me monto y termino. Y aquí lo mismo. Claro oscuro y termino. Y hago contrastar el claro oscuro y termino con el oscuro. Y vamos a las tres últimas. Ahora hacemos el botón floral y ya sabéis cómo hacerlo. Ahora apenas apretamos, cargo, descargo y apenas apretamos el pincel. Y ahora hacemos la central. Bajamos ahí y ahí. En la central sí he dejado el color oscuro en el centro. ¿Vale? Vamos a hacer cómo son los botones florales. Los botones florales, o sea, cuando la flor aún no ha salido, está en la rama, tiene pequeños sépalos verdes y tiene esta forma más o menos. Normalmente aquí y por aquí empieza a abrirse. Antes que abrirse por esta zona, empieza a abrirse por aquí. Pues vamos a hacer un pequeño botón floral. Para ello lo mismo, cogemos lo que sería el tallo del botón floral. Tiene demasiada agua, vamos a hacer otro. Vamos a hacerlo ahí. Aquí lo voy a secar para no tener problemas. Y nuevamente con
hacemos, antes que hacer los sépalos, hacemos lo que es el botón, sobre todo del verde más claro y menos verde oscuro. Lo hacemos aplastando y redondeando y aplastando y redondeando. Y ahora, si nos vamos a hacer con un poco más oscuro que claro, perdón, y descargamos. Y aquí hacemos los sépalos que van así, apoyamos y apoyamos. Si el botón floral está empezando a salir, sí podemos dar un poquito, ya con un pincel redondo, una pequeña muesca por aquí de por dónde va saliendo la flor. Vamos a pintar unas cuantas hojas y así queda más terminada y más bonita. Descargamos, nos ponemos aquí con cuidado y hacemos las hojas alargadas. Vamos cargando y descargando. Y por ejemplo aquí nos situamos con cuidado, aplastamos a la hora de salir. Como es papel, pues se desliza peor, no está barnizado, es papel satinado, pero bueno, aquí con cuidado aplastamos y terminamos. Esto es para darle realce a la flor. Vamos a venirnos aquí, estoy dejando el color verde claro a este lado, nos venimos ahí y aquí con cuidado y cerramos. Podemos hacer aquí una más y por aquí otra. Si viéramos el interior, ahí sí ya nos iríamos a un poquito de amarillo y verde. Entonces las anteras, lo que son los estambres, son así, ¿no? Y tiene muchos. Entonces lo que vamos a hacer es dar pequeños toques, como lo estamos viendo de frente, vamos a dar pequeños toques verdes por ahí, pequeñas rayitas, y con el amarillo vamos a dar el efecto de de las anteras. Y aquí lo tenéis. Practicar mucho, recordad, es esta pincelada, ¿vale? Empezamos entrando, saliendo y mucho movimiento. Y por mi parte, pues nada, daros las gracias por vuestro apoyo y espero veros en el próximo vídeo. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, para que yo me entere hay que darle a like, ¿vale? Venga, un beso muy fuerte.